Ujú. Ahora sí, entonces lo primero que tenemos que definir es qué es un quiste. Un quiste es un espacio patológico lleno de líquido recubierto de epitelio, mediado por una pared de tejido, mientras que las lesiones pseudoquísticas se comportan igual que un quiste, pero la cavidad no tiene epitelio. Más adelante, no solamente vamos a ver acerca de los quistes odontogénicos y no odontogénicos, sino que vamos a hablar un poco de los pseudoquistes. Por eso es que estamos dando esta definición. Hay varios tipos de quistes. Entre estos, los odontogénicos son los que se derivan de alguna estructura embriológica dental, y los no odontogénicos se derivan de los restos epiteliales, pero están relacionados con las fisuras del desarrollo. El quiste odontogénico tiene varias características. Por lo general, expanden las corticales, absorben con el tiempo, pueden desplazar estructuras y absorben parte de la pared o ejercen presión sobre ellas. Vamos a ver varios tipos de quistes odontogénicos. Este prácticamente es como un resumen de todo lo que podemos ver en los quistes odontogénicos. Los quistes odontogénicos se van a dividir en dos grupos, también en dos subgrupos, que son los inflamatorios y los quistes del desarrollo. Vamos a ver primeramente los quistes odontogénicos inflamatorios. Estos, primeramente vamos a ver el quiste radicular. El quiste radicular se va a formar producto de un proceso inflamatorio y va hacia la zona apical. Es el más común de todos, es asintomático, se relaciona principalmente con una lesión cariosa, una restauración muy extensa, un tratamiento de endodoncia o una historia de trauma. Es de crecimiento lento y afecta a las terceras molares y a los laterales superiores, pero también pueden presentarse en otros espacios. Las características radiológicas que podemos encontrar es que puede provocar desplazamiento de las piezas, es radiolúcido, es corticalizado, redondeado o ovalado, puede haber presencia de caries y se puede dar una reabsorción radicular. Y como diagnóstico diferencial, para cuando pregunten, ya sea en las presentaciones de caso o en lo que nos pidan, son todos los posibles que tengan una pared translúcida, como un granuloma periapical, cicatriz periapical, cavidad quirúrgica, defectos óseos y una displasia cemento ósea periapical. Por lo general, después de la extracción del diente, los quistes ocasionalmente permanecen en la mandíbula desdentada. Y estos quistes, cuando nosotros quitemos puede llegar a generar un quiste periapical o residual. Las características de este quiste es que es radiolúcido, unilocular, tiene una forma redondeada o ovalada, se presenta siempre en una zona donde se hizo una extracción, tiene límites corticalizados y redondeados, y entre las características, y entre los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar, hay que tener muy en cuenta las enfermedades sistémicas para diferenciar entre un ameloblastoma, un mixoma, un granuloma de células gigantes o un proceso metastásico, dependiendo de la historia clínica del paciente. Todo esto, ¿cómo se puede saber? Se descarta haciendo una biopsia. Entonces es la forma de saber a ciencia cierta el diagnóstico diferencial. El tercero, que es parte de la inflamación, es el quiste paradental o de la bifurcación. Las características generales de este quiste son que se asocia principalmente a los terceros molares mandibulares cuando estos están en su etapa de erupción, pero también sobre las 6 y las 7, justamente en el área de la pulpa. Estos están afectados por una pericoronitis, que recordemos que es la inflamación del tejido blando alrededor de la corona, y no necesariamente en todas las piezas con pericoronitis hay que quitarla porque forma este quiste. Por lo general se puede limpiar la zona y cortar el tejido que está provocando la inflamación, pero cuando no tiene por dónde salir, se va a compactar, se complica y es cuando se produce el quiste paradental. Dentro de las características radiográficas podemos encontrar que igual es radiolúcida, tiene bordes definidos que rodean la zona de la bifurcación, puede extenderse de la porción radicular hasta llegar al ápice,
puede extenderse de la parte radicular hasta la parte superior de la corona, y en un borde, en un corte axial, también se puede ver que está desplazado más hacia lingual que hacia vestibular. Por otra parte, tenemos los quistes odontogénicos del desarrollo. Entre estos, el primero que vamos a encontrar es el quiste dentígero. Es el más común del grupo, del grupo de los del desarrollo. Tiene su origen por la separación del folículo que rodea a la corona. Entonces, por lo general, siempre va a estar asociado a la corona. Se dan pacientes jóvenes, masculinos principalmente, entre los 10 y 30 años. Está asociado a piezas supernumerarias. Puede asociarse a odontomas, terceras molares inferiores y caninos superiores. Y produce expansión de tablas óseas, desplazamiento y reabsorción radicular. En sus características radiográficas podemos encontrar que es radiolúcido, bordes definidos y corticalizados, una forma redondeada o ovalada y unilocular. Mire que casi todos por lo general presentan estas mismas características. Sin embargo, por la posición en la que se encuentran, es que nos damos cuenta cuál es un quiste, cómo diferenciar entre un quiste y otro. Este quiste dentígero va a tener tres variantes, que es el primero, que sale de la que parte de la línea cervical y rodea la corona. Puede ser que se extienda por la raíz y vaya parcialmente por la corona, o que se extienda rodeando la corona y parcialmente por la raíz y corona. Como diagnóstico diferencial, tenemos desde el punto de vista radiográfico, podría ser también un queratoquiste o un ameloblastoma. Vamos a tener también el quiste de la erupción, que ocurre en tejidos blandos. Termina rompiéndose por lo general termina rompiéndose el quiste y se sale el diente. Si es mucha la molestia que provoca el quiste, se abre y se le da espacio para que la pieza pueda salir. Se da mucho en niños y por lo general no tiene imagen radiográfica a menos de que sea una lesión vieja. Otro de los quistes que vamos a encontrar es el quiste periodontal lateral. Este se da a partir del ligamento periodontal, por esto su nombre. Se da entre una pieza y otra, principalmente en mandíbula. Lo vamos a encontrar en premolares y en la zona de canino, y en maxila sobre los incisivos laterales. Está asociado a mayores de 30 años, especialmente en hombres, y las características radiográficas que encontramos es que es de forma redondeada, es corticalizada, desplaza las raíces, mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro y la pieza debe estar vital. Si no está vital, puede ser un problema inflamatorio lo que vemos y no un quiste periodontal. El quiste periodontal tiene una variante que se llama quiste botroide, y la única diferencia entre el quiste lateral y el quiste botroide es que este espacio que se ve ovalado tendría forma irregular, pero cumpliría las mismas características de que la pieza está vital y de que desplaza raíces y que mide aproximadamente 1 centímetro de radio. Vamos a tener también el quiste odontogénico glandular, que también es conocido como el quiste cialoodontogénico. Dentro de sus características tenemos que es una lesión que suele aparecer solitaria o multilocular en tamaños extraordinariamente notorios. Mire que es prácticamente gigantesco toda esta zona que encontramos en el quiste, casi siempre en la línea media o en la zona anterior de la mandíbula, y se origina de la lámina dentaria. Hay una relación de hombres y mujeres de 1 a 1, entonces no hay una predilección por ninguno de los dos, y es una lesión bien corticalizada en la parte anterior de la mandíbula. Es importante recordar que son muy pocas las lesiones que tienen la capacidad de cruzar la línea media, y este es un quiste que sí lo hace. En los diagnósticos diferenciales podemos encontrar que el quiste periodontal lateral es uno que se le asemeja mucho, ¿verdad? Y esta es una lesión que no aumenta mucho en tamaño. Está ubicada entre los dientes, no molesta, en cambio el cialoodontogénico sí lo hace. Recuerde que el quiste periodontal lateral lo vimos anteriormente acá, pero mire que la diferencia de tamaño también es notoria. Entonces, aunque es un diagnóstico diferencial, por lo general solamente en estadios iniciales. También por el color de este quiste, ve, aquí lo tenemos en esta parte de acá, se puede confundir con un hemangioma o un carcinoma mucoepidermoide intraóseo. Entonces todo esto siempre hay que considerarlo cuando se está en la clínica. Luego tenemos el quiste odontogénico calcificante,
o el quiste de Görling, que se da en la mandíbula y en la maxila, se asocia al odontoma. Siempre se va a encontrar un foco o punto de calcificación. Es radiolúcido, pero ve que aquí tenemos un punto de calcificación, un punto radiopaco. En sus estadios iniciales es un quiste radiolúcido, no se va a encontrar estos focos, pero conforme avance se producen esas pequeñas calcificaciones. Tiene bordes lisos, definidos, regulares, puede presentar formas variables y se asocia a dientes sin erupcionar. Puede causar reabsorción radicular y como diagnóstico diferencial vamos a tener un odontoma, vamos a tener al tumor odontogénico adenomatoide, un fibroma no odontogénico, y cuando no muestra focos calcificados se puede confundir con un quiste odontogénico. Luego vamos a tener el queratoquiste, que principalmente se da en hombres de 40 años, en mandíbulas en la zona de molares, cerca de la rama mandibular, y en maxila en zona de caninos y tercer molar. Es agresivo, invade mucho y debe quitarse. Por lo general se asocia al síndrome de Görling-Gotz y un 20-25% a piezas erupcionadas y no impactadas. Lo más importante de este es que no expande las tablas y es la clave para diferenciarlo. Por eso es que es tan agresivo, porque involucra muchas piezas. Mire que va casi que por cada uno de las molares, y si expande tablas es muy poco que lo hace, y lo hace en sentido antero-posterior. Como diagnóstico diferencial podemos encontrar problemas pulpares como un conducto que no se obturó, o un quiste dentígero o ameloblastoma. Por último, el último quiste odontogénico que vamos a ver es el quiste gingival del recién nacido, que también se conoce como nódulo de Von, y es una patología que se deriva de los restos de la lámina dental. Cuando aparecen en pacientes pequeños, edéntulos, parecen como nódulos a lo largo del todo el reborde alveolar. Estas lesiones, cuando se ubican en el paladar, se conocen como perlas de Epstein. No hay ningún tratamiento. Eventualmente, cuando el bebé tome el hábito de amamantar, terminan desapareciendo, y se dice que es la contraparte del quiste gingival del adulto. ¿Por qué ocurre? Existen dos láminas dentarias. Unos que aparecen y permanecen durante la niñez, que muchas veces es confundido con los papás con dientes temporales y entonces no los llevan, y otros que son capaces de aguantar hasta la adolescencia y permanecen hasta la vida adulta, y son los que terminan convirtiéndose en el quiste gingival del adulto. Vamos a ver ahora los quistes no odontogénicos. Estos son más rápidos y realmente son mucho más sencillos de diferenciarlos. El primero que vamos a ver es el quiste del conducto nasopalatino. Lo normal es que el conducto nasopalatino tenga una medida de 3 a 6 milímetros, y si se ve más grande es cuando se tiene que pensar en una patología. Cuando se da este tipo de quiste puede ser solo de la papila incisiva o que no se dé un cambio radiográfico, pero si se ve en la radiografía es un quiste del conducto nasopalatino. El paciente no refiere dolor, es asintomático, se presenta en los centrales, crece poco a poco. Hay una zona radiolúcida corticalizada bien circunscrita en el paladar y se describe con forma de ovalada o de corazón. Desplaza las piezas y es el quiste no ontogénico más frecuente de todos. Es un quiste intraóseo, y como diagnóstico diferencial vamos a encontrar que puede presentarse un quiste radicular, pero hay que corroborar la vitalidad de la pieza. Si es vital, es un quiste del conducto. Vamos a ver también el quiste nasolabial, que está ubicado en el labio superior, lateral, o en la línea media, justamente en el ala de la nariz. Es prácticamente tejido blando del fondo del vestíbulo anterior, bajo el ala de la nariz. Afecta mayormente a las mujeres, afecta mayormente a personas de raza negra. La mayoría del tiempo es unilateral e indolora, y hay células que corresponden al tejido respiratorio. Por lo tanto, se nota que el tejido se quedó atrapado en el proceso de este tipo y se asemeja a una bolsa llena de líquido. Radiográficamente no se observa porque se encuentra en tejido blando, pero a lo mucho lo que se podría observar es una saucerización, la cual es una erosión muy superficial que se ve en la radiografía. Luego tenemos el quiste palatino medio, que se encuentra frente a las zonas de los premolares y molares, específicamente frente a las caras palatinas de las premolares, y se encuentra más posterior o atrás que el quiste nasopalatino. Está bordeada con frecuencia por capas escleróticas de hueso y es mucho más raro que el nasopalatino.
Radiográficamente se pueden ver zonas radioopacas muy tenues. Luego existen algunas entidades controversiales como el quiste primordial, que para mucha gente es un quiste independiente y para otra es una variante del queratoquiste. Se llama primordial porque viene de primordio, que quiere decir que es un diente que se está formando y no se termina de formar. Por eso es que aquí vemos que hace falta ese diente. Y actualmente hay una mayor tendencia a pensar que el quiste primordial es un tipo de queratoquiste. Radiográficamente hay una característica radiográfica esencial, que es la ausencia de la pieza dental. Aquí, perdón, esta imagen no va aquí, me confundí. Pero por lo tanto, se debería saber que si no está la pieza dental, entonces se asocia a un quiste primordial. Luego vamos a tener el quiste globulomaxilar, que aparece siempre entre lateral y canino superior, y al crecer separa las raíces de ambos dientes, y se sospecha que es un quiste de origen odontogénico. Se considera un quiste fisural, por eso es que se dice que es controversial, pero hay que saber que al principio es asintomático y puede llegar a exteriorizarse en el vestíbulo del paladar. Luego ya estos no son tan controversiales, pero son más observables afuera, como el quiste linfoepitelial cervical, que es el quiste de la hendidura branquial. Es un tejido linfático englobado de epitelio y a veces tiene la capacidad de drenar a la superficie. Es una lesión benigna, pero asusta a los pacientes debido al tamaño y se ubica en el cuello. ¿Cómo lo vamos a ver en boca? Bueno, este es una variante más pequeña del quiste linfoepitelial cervical. Posee un color amarillento asociado a que tiene queratina y linfocitos muertos, y se puede confundir con un absceso. La localización puede aparecer en cualquier parte de la boca donde haya tejido linfático, pero generalmente aparece debajo de la lengua y piso de la boca, que son las zonas más comunes. Cuando se toma un corte histológico es exactamente igual al que aparece en el cuello. Luego tenemos el quiste de conducto tirogloso, que es una lesión derivada de los restos embrionarios del conducto tirogloso. Y la localización es debajo del hueso ioides, que se encuentra en la línea media del cuello. Y por último vamos a tener el quiste epidermoide, que es revestido por el epitelio plano queratinizado superficial. Las mismas células muertas de la piel se van descamando y presenta tumefacciones indoloras que tienen consistencia. Muy rápidamente, porque esto ya es fuera del tema en sí de la transcripción, vamos a hablar de los pseudoquistes. Conocemos tres. Los pseudoquistes son lesiones que parecen un quiste, pero que histológicamente no tienen epitelio, ¿verdad? Y radiográficamente se comportan igual que un quiste. Entonces tenemos al quiste óseo simple, que es una lesión común que se atribuye mucho a trauma, pero esto no es definitivo. Es asociado más a pacientes masculinos, es asintomático, y lo principal es que puede provocar expansión de las tablas mínimas o desplazamiento de las piezas, por lo que se comporta muy parecido al queratoquiste, que no hace expansión de las tablas. Lo principal es que rodea o se interdigita entre las raíces, y esto es lo que es característico. Como diagnóstico diferencial vamos a encontrar que puede ser un quiste óseo aneurismático, puede también ser un pseudoquiste, granuloma de células gigantes o un queratoquiste. Luego tenemos el quiste óseo aneurismático, que se presenta en mujeres menores de 20 años. Se da hinchazón parcial. Radiográficamente es una zona radiolúcida que puede tener o no límites corticalizados, pero en este no se van a interdigitar las raíces, solamente en el que vimos anteriormente. Como diagnóstico diferencial encontramos el quiste óseo simple. Una pieza también puede ser el quiste radicular o granuloma de células gigantes. Y por último, el más interesante de todos es también el defecto óseo de Stein, la depresión lingual de la glándula mandibular o el quiste óseo latente. Y si lo ven, se observa una zona radiolúcida en la mandíbula por debajo del canal mandibular. Los demás que se vieron son arriba del canal mandibular. Entonces es un defecto que la persona así nació, y se supone que se forma porque la glándula submandibular entra en esa zona. Es corticalizado y bien definido, y por lo general es unilateral y de forma redondeada. Esto no se opera. Y recordar sobre todo que en un diagnóstico de un quiste vamos a ver el examen clínico, la confección de un diagnóstico diferencial siempre, la biopsia, la histopatología y el correcto examen clínico, ¿verdad? Acompañarlo siempre con las radiografías. Y los tratamientos de los quistes siempre son enucleación,
marsupialización, legrado, reserción quirúrgica, decorticación y drenaje quirúrgico. Prácticamente eso sería todo lo que tenemos que ver por quistes, por los quistes. Y no sé si ustedes tienen alguna pregunta.